esta vez a casos seriales, un iceberg de casos seriales de los asesinos más bailas que han existido pues en la actualidad, ¿no? Adicionalmente a eso, pues vamos a opinar un poco de pronto los casos que haya escuchado o haya como relacionado un poco, ¿eh? Entonces ahí entramos al video, socio. Ya sea por sus historias de vida, por sus despiadados actos, los asesinos seriales siempre han sido un tema que ha generado mucho morbo en la población general. Ya sea por sus historias de vida, por sus despiadados actos, por su curiosa forma de ser o por la espeluznante inteligencia de algunos de ellos, nos generan una cierta curiosidad que se mezcla también con el desprecio. Es una sensación un poco difícil de describir, pero hace que estos temas nos generen un cierto interés perverso. Y hoy vamos a ver muchos de estos casos, algunos muy conocidos y otros no tanto. Y a medida que nos adentremos en la profundidad del iceberg, vamos a ir viendo casos de asesinos seriales no solo con un mayor número de víctimas, sino que también con métodos y formas cada vez más terribles. Y desde ya, antes de empezar con el iceberg, quiero aclarar que el objetivo de este video no es ni mucho menos ensalzar la imagen de ninguno de estos asesinos. Ese es el sino bien garabito, todo así lo ya se contrario. pilla. Y ahora sí, Sí, porque por ahí estaba viendo algo de que bueno, uno de los asesinos seriales más grandes del mundo fue Garavito, que fue la bestia, el man que desvivió a como 200 niños, que bueno, se cree que son 200, ¿no? Aproximadamente. Pero el man fue colombiano, no sé si ya murió, pero creo que sí. empezamos con el iceberg. Y no se puede empezar este iceberg de otra manera que con uno de los primeros casos de asesino mediático de la historia, Jack el Destripador. En 1988, en Londres, en el barrio de Whitechapel, barrio al cual la miseria, la violencia, la oscuridad y la prostitución eran el pan de cada día. En este contexto va a surgir uno de los asesinos más misteriosos y más míticos de la historia. Un asesino al cual su identidad nunca fue descubierta. La primera víctima de Jack el Destripador fue una mujer pobre y que vivía del trabajo sexual. A esta mujer se la encontró asesinada a la noche con un corte tremendo en la garganta y con unas mutilaciones bastante aterradoras. Y lo que en principio parecía un crimen más, se terminó convirtiendo en una sucesión. Está viendo y ese man también es muy conocido, o sea, hay series, animes o bueno, lugares donde yo he escuchado mucho el nombre de Jack el Destripador. De crímenes iguales que generaron terror en la población de Londres. Las víctimas de Jack el Destripador tenían el mismo perfil. Todas ellas eran trabajadoras sexuales. Y todas ellas presentaban más o menos las mismas heridas. Un corte en la garganta y unas mutilaciones con una precisión quirúrgica. Fue esto lo que levantó sospechas de que el asesino se podría tratar de un médico, un carnicero o algún miembro de la realeza, alguien con conocimiento anatómico. Además, para sumar al misticismo de este asesino, también mandaba cartas durante los crímenes a la policía, burlándose de la misma. Lo cierto es que estas cartas no se pueden confirmar 100% que eran de él, ya que durante el periodo en el que se producían los crímenes, el asesino se convirtió en un tema muy mediático, y esto generó muchas noticias falsas y muchas falsificaciones. Entonces, estas cartas podrían haber sido falsificaciones de alguien que buscaba hacerse gracioso con la penuria ajena. Y si bien, como dije antes, la identidad de este asesino nunca fue descubierta, hay muchas teorías de quién pudo haber sido. Y la teoría más firme hasta el momento es del barbero polaco Aaron Kosminski, pero esto no es más que una teoría. La realidad es que la identidad de este asesino jamás se ha descubierta, por lo cual el paradero del mismo tampoco se conoce. Y Debe ser algo loco, ¿no? Que hay una persona que asesine y ni siquiera saber quién fue. Porque digamos, en la actualidad, ahorita una persona asesina y pues se descubre rayo, ¿no? Es decir, digamos que yo salga aquí a la vuelta y tin, llega a pasar algo. Como yo creo que por ahí de 2 a 4 horas ya me tienen a mí fichado porque pues ya la tecnología que hay hoy en día es más áspera. tampoco se conoce el motivo por el cual pararon los asesinatos. Mucha gente teoriza de que fue arrestado por otro crimen, internado en un psiquiátrico o que murió. Pero lo mismo, nada de esto está confirmado. A Jack el Destripador se le confirman 5 víctimas, pero se sospecha de hasta 10. El asesino del Zodiaco es otro de los grandes misterios. Fueron muy poquitas, o sea, tiene un nombre un alias muy magia. A las pocas personas que mató, no. Otro Ya le asesino pena al cuya socio, identidad ¿cómo jamás hacer fue eso? oficialmente Gánese el descubierto. nombre. Este asesino estuvo activo entre los años de 1968 hasta 1970 en California, Estados Unidos, aunque se le atribuyen posibles crímenes antes y después de este periodo. La fama de Zodiac proviene principalmente por sus cartas y mensajes cifrados que enviaba tanto a la prensa como a la policía. Cartas las cuales muchas de ellas aún no se han descifrado. Y algunas de las cartas que fueron descifradas decían cosas tales como "me gusta matar porque es muy divertido" y aseguraba que sus víctimas serían esclavos en la otra vida. Mensajes que en esencia no tienen ningún trasfondo real y que probablemente vengan de una persona con delirios de grandeza. La manera de matar de Zodiac principalmente atacaba a parejas que muchas veces se encontraban en lugares apartados, en la noche o a plena luz del día, con armas de fuego y con cuchillos. Y a pesar de que su identidad nunca fue revelada, se sospecha principalmente de Arthur Leigh Allen, persona la cual coincide con varios detalles, pero de la que nunca se encontró una evidencia definitiva. A este asesino se le confirman 5 muertes y 2 intentos de asesinato. Bueno, esta es apenas la punta del iceberg, ¿no?
la punta del iceberg siempre tiende a ser un poco más suave que lo último. Escapar. Aunque él afirma en una de esas cartas enviadas a la prensa haber matado a 37 personas, pero nunca se encontró evidencia de ello. David Berkowitz, o mejor conocido como el hijo de Sam, fue un asesino serial estadounidense que estuvo activo en los años del 1976 y 1977 en Nueva York. Desde su infancia, David siempre fue un chico problemático. Estos comportamientos se acentuaron tras la muerte de su madre adoptiva y tras descubrir que fue dado en adopción por su madre biológica porque su nacimiento fue extramatrimonial. A los 18 años alistó en el ejército y sirvió en Corea del Sur. Pero Eso pasa mucho en Estados Unidos. Creo que las personas más locas de Estados Unidos son los hijueputas que fueron adoptados. O sea, por eso fue que sacan tanto bullying por adoptados, ¿sí? Porque son locos por eso, parce. Si lo adoptaron es una familia que lo trataba bien. Bueno, otro caso sería que una familia lo tratara mal, pero pues si está en una que lo trata bien, ¿cuál es? O sea, como cuál es el problema? Si se enoje, weón, no se enoje. Volver esto lo convirtió en una persona aún más aislada y aún más perturbada. Y fue entonces cuando empezó a dirigir su odio y su resentimiento hacia la sociedad. Y la manera de hacerlo era matando a personas. Berkowitz atacaba a parejas jóvenes que estaban estacionadas en sus autos o cerca de sus autos usando un revólver. En algunas escenas del crimen, Berkowitz dejaba algunas cartas firmadas como el hijo de Sam, de ahí su apodo. En estas cartas decía que Sam era su maestro y que era como una especie de entidad demoníaca que lo obligaba a matar. Y más tarde, en los interrogatorios explicó que era el perro de su vecino, el cual estaba poseído y lo obligaba a matar. Pero pocos años después de haber sido capturado, confesó de que esto era una farsa para parecer demente y que así le diesen una condena menor. Pero el 10 de agosto de 1977 fue arrestado gracias a una simple multa de estacionamiento, multa la cual se encontraba cerca de una de las escenas del crimen y lo vinculó directamente con los asesinatos. Además, durante el interrogatorio confesó todos los crímenes. El hijo de Sam fue sentenciado a más de 300 años de prisión y actualmente se encuentra cumpliéndolos. Para tener la nada, ver una pareja feliz y tan, darle su pepo, si es que es muy hueputa. En la cárcel él confesó haber encontrado la fe cristiana y actualmente tiene una página web donde se publican sus escritos, reflexiones y testimonios de la prisión. A David Berkowitz se le confirman 6 personas asesinadas, todas con el revólver, y 7 personas heridas. Aileen Wuornos fue una asesina en serie en Florida, la cual se caracteriza principalmente hasta el por momento su trágica... creo que los que han nombrado, bueno, excepto el Jack el Destripador, que será como polaco, han mostrado solo gringos. O sea, creo que cabe resaltar que aunque Latinoamérica sea un continente muy, lo que es generalmente Centroamérica, Latinoamérica, muy peligroso como por temas de, como por la gente. Creo que Estados Unidos es el país más loco donde sí pueden salir asesinos que son tostados, güey. Historia de vida. Y también por ciertas declaraciones que hacía en entrevistas. La infancia de Aileen Wuornos estuvo marcada por el abandono, el abuso y la miseria. Su padre biológico fue condenado a prisión por abuso infantil y posteriormente se mató en prisión, y su madre la abandonó cuando era una bebé. Tras estos hechos, fueron criados por sus abuelos, los cuales ambos eran alcohólicos y su abuelo abusaba de ella en todos los sentidos. Nada más que a los 11 años empezó a prostituirse a cambio de dinero y a cambio de comida. Y a los 14 años se quedó embarazada después de, presuntamente, tener relaciones sin consentimiento con un amigo del abuelo o un vecino. Dio a luz a su hijo, el cual lo dio en adopción, y tras esto fue expulsada de la casa de sus abuelos. Una infancia extremadamente trágica, la cual generó un resentimiento enorme hacia el sistema y hacia los hombres. Y es por eso que muchas de sus víctimas fueron clientes de sus servicios. Wuornos mataba a sus víctimas con una pistola y dejaba sus cuerpos abandonados en zonas rurales. También a muchos de ellos les robaba sus pertenencias. En 1991 fue condenada tras ser relacionada con autos robados de las víctimas. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a nada más ni nada menos que 6 penas de muerte. Y en 2002, a los 46 años de edad, fue finalmente ejecutada por inyección letal. Y estas fueron sus últimas palabras. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. It's whatever's beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. A Aileen Wuornos se le confirman 7 asesinatos. Que sí, como le digo, parce, que se relaciona. Y bueno, aquí ya entra Jeffrey Dahmer, que pues yo creo que es uno de los casos un poco más pailas que hay. Uno por ser un cacorro, weón, que, o sea, viola, tortura, bueno, no tortura, sino viola y matar a las personas, ¿no? Sin embargo, creo que lo más loco es el simple hecho de abrirlo y como que tener esa satisfacción con los órganos internos que baila, o mejor conocido como BTK. Dennis Rader estuvo activo en los años de 1974 al 1991 en Kansas, Estados Unidos. Dennis Rader tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, desde niño mostró ciertos signos de sadismo y de perversión, de atar animales, y fantaseaba con
con el control y el sufrimiento de otras personas. Durante su juventud sirvió a las Fuerzas Armadas y más tarde se convirtió en técnico de seguridad y empleado municipal. A ojos de cualquier persona, Y si no es Dennis este, Rader pronto era sale un vecino ahorita. ejemplar, esposo y padre de 2 hijos, incluso miembro activo de la iglesia. Pero tras esta fachada se ocultaba un asesino, un psicópata absolutamente despiadado. Las sílabas BTK proviene de su propio lema: atar, torturar y matar. Y este mismo era el proceso que seguía con cada una de sus víctimas. Su primer crimen fue cuando asesinó a 4 miembros de una familia dentro de su propia casa. Los crímenes, a diferencia de muchos asesinos del primer nivel, los crímenes de BTK fueron meticulosos, con escenas muy controladas que parecían una especie de ritual. Dennis Rader solía acechar a sus víctimas durante semanas. Tomaba notas, estudiaba sus comportamientos, les sacaba fotografías y cuando había el momento oportuno las atacaba en sus propias casas. Y siempre seguía el mismo proceso: atar, torturar y matar. Como muchos otros asesinos, BTK también enviaba cartas, poemas y dibujos a la policía y a los medios de comunicación. Parece ser un patrón bastante común en los asesinos seriales. En estas cartas él mismo firmaba con las iniciales mencionadas anteriormente y exigía que fuese reconocido como un asesino inteligente y meticuloso. Claros signos de una personalidad totalmente narcisista. En 1991 desapareció de la nada, hasta que en 2004 volvió a escribir a la policía. En una de esas cartas escritas le preguntó a la policía si los disquetes informáticos podrían ser rastreados, a lo que la policía, engañándole, respondió públicamente que no. Así fue como Dennis Rader envió un disquete desde la iglesia a la policía y este mismo fue rastreado, y ahí es donde apareció el nombre de Dennis Rader. Finalmente fue arrestado. Cuando fue capturado, Rader confesó con mucha frialdad y orgullo todos los asesinatos que había cometido. Finalmente fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y actualmente sigue. O sea, el hecho de que no le cause remordimiento todo lo que hacen y muestra que son gente retostada. Porque, digamos, a uno solamente, bueno, uno que es bien pulcro, digamos, el simple hecho de cascarse con alguien, uno queda como hijo de puta, parce, lo casque y se lo puede haber matado. Y uno queda como con ese, donde lo hubiera hecho que baila. Y uno se siente mal, pero esos hijos de putas que lo presumen o se sienten orgullosos, y es que tienen un problema muy tostado de la cabeza. Cumpliendo condena. A BTK se le confirman 10 víctimas. Belle Gans fue una asesina serial nacida en Noruega, aunque su etapa como asesina tuvo lugar en Indiana, Estados Unidos. En este iceberg ya hemos visto asesinos que cometen sus actos por diversos motivos: control, atención, rabia y resentimiento. Pero Belle Gans no mataba por ninguno de estos motivos. Esta asesina mataba nada más ni nada menos que para un beneficio económico. Provenía de una familia humilde de campesinos en Noruega, pero en el 81 emigró a Estados Unidos, como muchos otros noruegos, en busca de una vida mejor. Fue ahí donde consiguió trabajo como carnicera, trabajo el cual le pudo haber dado experiencia para manejar cuchillos y desmembrar cuerpos, habilidad que luego aplicaría a sus asesinatos. En 1884 se casó con un comerciante con el cual tuvo varios hijos. Si bien parecía una pareja feliz y una pareja aparentemente normal, al poco tiempo empezaron las tragedias. 2 de sus hijos murieron jóvenes por causas, entre comillas, naturales. Poco después la casa se incendió y más tarde también su esposo murió súbitamente. Tras la muerte de su familia y el incendio de su casa, Belle Gans cobró una suma importante de dinero que provenían de los seguros, tanto de vida como el seguro de la casa. Este dinero lo usó para mudarse posteriormente a Indiana y fue ahí donde empezó a seguir el mismo patrón. En 1902 se casó con Peter Gans, con el cual apenas unos meses después murió cuando una máquina de carne se le cayó encima de la cabeza, según el testimonio de Belle Gans. Si bien esta historia sonó sospechosa en su momento, fue aceptada por falta de pruebas. Y es a partir de acá cuando Belle comienza a publicar anuncios matrimoniales en periódicos. Los anuncios eran algo como: viuda con una granja y una buena posición económica, busca un compañero honesto para compartir su vida. Solo hombres serios y con recursos deben responder. Se ve que así era el Tinder de la época. Sí, eso era lo que iba a decir, es como el Tinder de ese momento, ¿no? Epa, estamos melos caramelos A estos anuncios respondían decenas de hombres, de los cuales muchos viajaban a verla y no volvían a ser vistos. Belle Gans los mataba y los hacía desaparecer drogándolos y dándoles un golpe en la cabeza, o a veces también con veneno. Y sus víctimas las enterraba en su propio ¿Qué hizo jardín. ayer? Si se disfrazó, ¿qué hizo? ¿Pidió La dulces? granja de Belle Gans se incendió. Allí también se encontró el cuerpo de una mujer sin cabeza, que presuntamente era el de la asesina, pero la realidad es que las características físicas de este cuerpo no coincidían con el de Belle Gans, con lo que se sospecha que la asesina incendió su propia casa para fingir su muerte y así escapar. A Belle Gans se le estiman desde 14 a 40 víctimas, en las que también están incluidas sus propios hijos. Richard Ramírez, o mejor conocido como el acosador nocturno, fue un Bueno, asesino este sí también lo había escuchado, creo que este lo oí, fue de Jordi White. que aterrorizó el sur de California entre los años de 1984 y 1985. En su infancia, Richard creció con un entorno familiar violento y perturbador. Su
padre era un abusivo y una de sus mayores influencias, que era su primo Mike, era un veterano de Vietnam que le mostraba fotos de mujeres torturadas y asesinadas por él mismo durante la guerra. De adolescente, Ramírez ya consumía drogas con regularidad, robaba y mostraba ciertas... Es que bueno, es que digamos, este caso con base a los anteriores, este sí como que el primo lo fue metiendo a ese mundo, ¿no? O sea, ahí sí ya está influenciado. Y aunque pues también es un problema, digamos que es distinto que se lo enseñen a uno y uno lo empieza a practicar porque se lo mostraron, a que le empiece a surgir de un momento a otro en la cabeza, porque es que, no sé, yo siento que es como más tostado. Nación por lo satánico. Su apodo de acosador nocturno proviene de su manera de matar. Ramírez entraba en las casas a la noche y atacaba a la gente que se encontraba dentro de esa casa, sin importar edad, sexo o clase social. Y la manera de acabar con la vida de sus víctimas era brutal y contundente, torturando y abusando de algunas de ellas, incluso dejando mensajes satánicos y pentagramas en las escenas del crimen. El 31 de agosto del 85 fue capturado por varios ciudadanos que lo reconocieron en la calle tras ver su rostro en los noticieros. Lo golpearon y lo retuvieron hasta que finalmente llegó la policía. Tras unos años de juicio fue declarado culpable. Fue declarado culpable de asesinatos, intentos de asesinatos. Pide parte como sonríe, o sea, es que ese hijo de puta tiene cara ya de loco, es que pídele, o sea, primero pide la forma de la cara, ese hijo de puta es más calavera que Y persona. agresiones sexuales. Y finalmente fue condenado a muerte. Condena la cual no llegó a cumplir porque en 2013, a los 53 años de edad, Richard Ramírez muere por insuficiencia hepática. Mientras cumplía condena, dio varias entrevistas controversiales y forjó una fama que atrajo a muchas fans, tanto por su manera de ser como por su apariencia. Estas fanáticas le escribían varias cartas de amor, incluso propuestas de matrimonio, y hasta se llegó a casar con una periodista que lo visitaba en la cárcel. A Richard Ramírez se le confirman 13 asesinatos, 11 intentos de asesinato y más de una docena de abusos y robos. Chef. Bueno, este tiene menos muertes. De igual manera, güey, parce, que se re loco. Y no solo eso, sino más loco las peladas que... ¿Ese fue el que embarazó a la hija? Porque, uy, parce, que loco tener que ser así. Y no, más loco el hecho de que las peladas sientan como ese gusto por esos manes. Y es un poco irónico, ¿no? A mí me parece irónico que ahorita muchas mujeres hablan, ay, que no, que los hombres que los hombres tienen instinto de ser animales, instinto de otros. Ah, bueno, es otro caso. Ve, no sé si de pronto, si sale aquí, ahorita me lo cuento. Pero que sí, que dicen que no, que los manes tienen como ese instinto de violador, de todo. Una gonorrea. Porque pues esas, o sea, es como que entre ellas mismas, pero sí hace algo como un poco irónico, ¿no? Es de mucha ironía el simple hecho de que critiquen mucho a los manes, pero también haya viejas locas que apoyen esos manes. Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Desde su infancia, Dahmer era un niño bastante peculiar, el cual mostraba una gran fascinación por los animales muertos y por la anatomía. En su adolescencia, cayó en una adicción profunda al alcohol, causada en parte por los problemas familiares tras el divorcio de sus padres. Su primer asesinato ocurrió en el 78. Justo después de graduarse, Dahmer mató a un joven, lo desmembró y guardó partes de su cuerpo. Después de este asesinato, estuvo casi 10 años sin matar, pero en el 87 retomó su actividad criminal y desde entonces su violencia fue en aumento. Dahmer solía Esa serie yo me la vi, se me hizo que era bastante buena esa serie. Sí, es que todo creo que empieza como desde ese entorno de ser de niño. O sea, la mayoría de asesinos siempre empiezan es con algo que les sucedió de pequeños, ya sea un abuso, con la familia, con bullying, cualquier cosa. Yo creo que más que nada como en esos países que son como tan cerrados, no sé. O sea, puede que Estados Unidos sea primer mundista, pero como que su gente es un poco cerrada. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Pasa un niño colombiano. Un niño colombiano le llegan a hacer bullying y él dice, ve, este hijo de puta me está haciendo bullying como así tan, y se agarra y el hijo de puta no se deja hacer bullying, pero es que allá sí son muy así. Exacto, y yo creo que eso es como lo que, porque hasta el momento la mayoría que han mostrado son gringos, güey. O sea, es que Estados Unidos, creo que el sueño americano no sé, güey. traer a sus víctimas, las cuales mayormente eran jóvenes, hombres, y muchos de ellos homosexuales, a su casa prometiéndoles dinero o fotos para una agencia de moda. Pero sí, yo me estaba viendo esa serie, creo que esa serie es la que está en Netflix, y se me hizo que estaba bastante buena, o sea, sí alcanza a causar cierta intriga por lo que había hecho ese man, ¿no? Y la vida de ese man. Apartamento, drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y posteriormente abusaba de su cuerpo sin vida. También guardaba partes de sus cadáveres, como sus cabezas, órganos o huesos en su casa, como trofeo o para posteriormente practicar el canibalismo. Incluso uno de sus datos más perturbadores es que intentó crear zombies perforando el cráneo de sus víctimas y vertiendo ácido o agua hirviendo para mantenerlas vivas. O sea, es que allá, parce, es que son como huevones. Porque es que aquí, digamos, yo tengo un hijo y yo le digo, parce, si lo cascan, cásquelo. Y si usted no es lo casque,
que se deja cascar, cuando llegue yo lo vuelvo a cascar por huevón. Y yo creo que eso es lo que le forma carácter a los latinoamericanos. Pero allá en Estados Unidos es como que le hacen bullying al hijo y si el papá se mete, le hacen bullying al papá y él se deja hacer bullying también. O sea, es que son huevones, güey. Pero sin voluntad. El 22 de julio del 91 fue arrestado después de que una de sus víctimas logró escapar y avisó a la policía. Cuando entraron los agentes a su apartamento se encontraron con el horror. Fotografías de cuerpos mutilados, restos humanos en la ladera y cráneos que decoraban su apartamento. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, pero fue asesinado por otro preso a sus 34 años de edad. Dahmer jamás negó sus crímenes y de hecho los describía con una frialdad aterradora. Él aseguraba que actuaba así por soledad, obsesión y deseo de tener el control total sobre sus víctimas, también por placer. Es que, bueno, en prisión es que se sí, convirtió al cristianismo. es que este es lo que usted ya también lo hacía por placer. O sea, Oye, bueno, la historia de este también es lo mismo que estábamos diciendo de problemas como intrafamiliares, porque lo que yo vi en la serie, cuando ese man era pequeño, la mamá era como drogadicta, él vivía con el papá, se separaban mucho, se había como una infancia pesada, pero pues muy suave para no haber aguantado eso. Pues bueno, como dicen cada quien, ¿no? Uno no sabe qué ocurre en la cabeza de las personas, pero sí, él también vivió como esa infancia gringa, donde son como todos loquitos. Un poco más pesada.